¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a una emisión más de su programa Laboral en Serio. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante y nos vamos a referir a lo que son los medios de defensa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues para ello contamos con una gran invitada, primera vez que nos visita a esta su casa, CADEFI, la licenciada Adriana Herrera. Licenciada, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, contador. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poco de la experiencia que tengo a lo largo de mis 25 años de litigar en contra del instituto. Así es. ¿Poquitos? Poquitos. Qué bueno. Sí. Pues bueno, digo, para no hacer mucho preámbulo, yo creo que va a estar muy interesante. Quizá este tema nos pudiera llevar muchas horas, ¿no? Porque es a veces irnos al detalle del por qué tenemos que hacer valer este tipo de medios de defensa y dependiendo los tipos de actos con los que tengamos que pelear, por llamarle así, ¿no? Sí. Entonces, digamos, como un antecedente en materia de seguro social, pues yo siempre he pensado que todas esas obligaciones que se establecen en la misma, pues hay que cumplirlas en los términos que marque la ley y el reglamento, ¿no? Empezando por el registro del patrón, la inscripción de los trabajadores, la autodeterminación de las cuotas y pagarlas en tiempo y forma. Yo creo que es de las obligaciones más importantes que hay que cumplir, ¿no? Luego bien, cuando no se cumple es cuando ya vienen a determinarnos ciertos créditos fiscales. Entre ellos pues puede estar la cédula de liquidación, que es una de ellas, que es donde dice el Seguro Social, bueno, pues creo que no estás cumpliendo en tiempo y forma, te voy a determinar este crédito fiscal que le llama cédula de liquidación. Y luego pues también tiene lo que es, lo que son capital constitutivo, las multas, los recargos, o sea, todos esos son créditos fiscales que también pues los notifica y a veces dice uno, oye, pues creo que no procede, ¿no? Entonces tendríamos que empezar por saber cuáles son esos medios de defensa contra los que podemos hacer valer ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mira, en nuestra charla me comentabas que es importante para los patrones cumplir en tiempo y forma y probablemente no lleguen a esos extremos. Efectivamente es importante cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, en estos años que llevo litigando no siempre es así. Me han tocado patrones que lo hacen en tiempo y forma, pero ellos también se equivocan. No tan frecuente, pero sí se equivocan. Okay. Y es para eso que tenemos estos medios de defensa. Quisiera empezar por el más sencillo, que es el recurso de aclaración, una aclaración administrativa que se presenta ante el instituto, no representa ningún tipo de controversia jurídica, debe de ser sobre errores aritméticos o sobre un aviso de afiliación que no te están considerando, cosas así. No debe de implicar una controversia jurídica porque no es una instancia. Okay. De hecho, si checan las cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales, siempre hay un apartado casi al final que dice que el patrón podrá presentar su escrito de aclaración dentro del término de los 5 días siguientes hábiles a la fecha de notificación del crédito. Okay. Entonces, ese es el plazo, son 5 días hábiles siguientes a la notificación del crédito. Se interpone en la ventanilla. Anteriormente podías presentar un escrito libre manifestando tu aclaración y lo ingresabas por la ventanilla. Actualmente te dicen, te dan un formato, lo llenas y de hecho tienes que llevar copia del crédito y ellos te ponen ahí un sello de que está aclarándose ese crédito. Porque es importante que si tengas un documento para acreditar que tú estás en una aclaración. Okay. ¿Por qué? Porque este recurso, o no es recurso, es una aclaración, porque el recurso es la inconformidad. Esta aclaración interrumpe el término para la interposición del recurso de inconformidad. Okay. Y también en el caso de que vaya a la oficina para cobros,
con ese medio que tú tienes de que estás presentando la aclaración, no te podrían embargar o requerir el pago del crédito. Entonces, sí es importante que tú tengas algún documento que acredite que estás en el proceso de aclaración. Okay. El instituto tiene 20 días hábiles posteriores a la presentación de tu aclaración para resolverlo. Okay. Y aunque eso es lo que estipula la ley, la verdad es que en la práctica, la oficina para cobros llega después de 15 días de que se hubiera notificado el crédito. Ellos llegan a formular su requerimiento de pago o embargo. A algunos ejecutores no les importa si tienes tu recurso de aclaración, entonces la verdad es que mi experiencia es: interpongan su aclaración, pero si en el lapso de 30 días hábiles, que es el lapso para presentar la demanda de nulidad, que es el más largo, no los 15 días ante el instituto, que es el recurso de inconformidad, no les resuelven, intenten otro medio de defensa. Definitivamente este no les va a funcionar y les puede ocasionar la molestia de que vaya a la oficina para cobros, les quiera embargar, etcétera. Entonces, está bien ese medio de defensa, sin embargo, en la práctica sabemos que las oficinas para cobros sí son algo arbitrarias y a veces no quieren tomar en consideración que el patrón esté formulando esta aclaración, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre les recomiendo a mis clientes, inténtenlo, pero no se esperen a que si no les resuelven en ese lapso, nos vamos mejor al medio de defensa, aunque sea muy sencillo el recurso. Pero yo prefiero eso sí. a que vayan a embargarles la empresa o las cuentas, etcétera. Okay. Entonces, este tipo de aclaración, concluyendo, se aclara, vamos, porque me dices que no es un escrito. Es que varía de subdelegación a subdelegación, vamos. Algunas te aceptan el escrito, otros te dicen, no necesito el escrito, llénenme este formato. Exacto. Se supone que debe de ser algo más ágil, más sencillo, y me imagino que por eso lo hacen así. Pero si tú llevas tu escrito, la mayoría te lo recibe, otros te dicen, no, es que tengo aquí el formato, tiene que llenar este formato. Entonces, ya varía de subdelegación a subdelegación, pero se presenta en la oficina de afiliación, en la ventanilla de afiliación de las subdelegaciones, en la aclaración, y ahí lo resuelven ellos, tienen un plazo de 20 días hábiles. Sí. Entonces, para hacer la aclaración siempre es importante que cuando les llegue la cédula de determinación que emite el IMSS, ¿verdad? Que es donde pueden versar esos errores mecanográficos o de cálculo, algún aviso, etcétera. Ajá, sí, es donde hay que, si no estás de acuerdo, dices, bueno, pues tengo que acudir a la ventanilla, sería el primer plazo, y ahí hacer la aclaración administrativa o juicio de ventanilla, que algunos le llaman así, pero que realmente juicio no es... de ventanilla no lo había escuchado. Sí, pero realmente un juicio es otra cosa, ¿no? Pero así le quieren llamar juicio de ventanilla. Ajá. Bueno, también es importante, tienes que anexar los documentos que avalen, por ejemplo, si deriva de un aviso de afiliación que no te están considerando, tienes que presentar los documentos que prueben ello, ¿no? Sí. No nada más es el escrito, sino que tienes que acompañar los documentos que acrediten, por ejemplo, que pagaste en otro registro patronal, etcétera. Okay. Porque a veces me ha tocado, por ejemplo, con patrones que los dan de baja por artículo 51, no pueden hacer las altas de los trabajadores en ese registro patronal, en lo que solucionan eso, tienen algún otro registro patronal, ahí pagan, y entonces, pues ya, para dejar protegidos a los trabajadores sobre todo. En ese caso, por ejemplo, pues procedería una aclaración administrativa. Oye, mira, aquí está, tú me diste de baja por artículo 51, que patrón no localizado, etcétera, pero yo pagué y cumplí con mis obligaciones en este otro registro patronal. Okay. Sí, entonces digo, ese es el medio de defensa más básico, que es casi de aclararlo de palabra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y de no ser así, digo, se tienen 20 días, digo, a partir. Creo que sí es importante, digo, aunque
aunque en la práctica el Seguro Social no quiere aceptar, vamos, este tipo de escritos, yo creo que lo más, dice el dicho, ¿no? Que papelito habla. Entonces yo creo que lo más conveniente es preparar siempre un escrito. Sí, un escrito libre, sencillo. Pero ese escrito libre, digo, a final de cuentas sí sería muy bueno que más o menos con base en tu experiencia nos dijeras qué estructura hay que darle, digo, porque hablar de una estructura es desde la fecha. Hay quien se les olvida ponerle la fecha y es importante. Claro. Luego, pues es el nombre, razón social del patrón, el registro patronal, su identificación, tienen que acreditar su personalidad en primer lugar, tienen que exponer los hechos que acontecieron, el por qué están acudiendo a esa instancia de aclaración. Las circunstancias en las que ocurrieron, los documentos que acompañan para acreditar esas circunstancias. En su caso pueden abrir ahí un pequeño espacio como pruebas, que son los que van a acompañar los documentos que acreditan su dicho, obviamente que esté firmado. Sí, porque a veces les olvida también la firma, por eso hago ese comentario, porque en muchos de los casos la fecha y la firma es lo que se les olvida. Y luego aparte en la redacción, pues redactan muchas cosas menos la petición, o sea, lo que quieren realmente. Sí, deben de ser muy concisos. Exacto. Mira, sucedió tal situación y yo te vengo a pedir tal. Así es. Yo te vengo a solicitar que en aclaración me resuelvas tal cosa. Exacto. Entonces, con eso yo creo que no deberían de tener mayor problema. Se supone que los recursos administrativos, no es un recurso, pero bueno, es un medio de defensa ante una autoridad administrativa, deben de ser muy sencillos, económicos, expeditos. Se supone que no deben de ser un laberinto en el que se pierda el patrón tratando de hacerlos valer. Sin embargo, hemos caído un poco en eso. Y ya lo veremos con el recurso, ¿no? Sí. Hemos caído un poco en eso, también es parte de que la autoridad es juez y además parte. Entonces, es una situación complicada, pero pues vamos ahí paso a paso, ojalá que se pueda llegar a este objetivo que finalmente es brindarles un apoyo a los patrones de manera expedita y facilitarles el camino. Sí. Fíjate que recordándome en alguna ocasión que trabajaba yo en un despacho de contadores, sí era muy común que teníamos que acudir para hacer aclaraciones administrativas. Sobre todo, como bien dices, en esos avisos en esos nombres que aparecían que no eran nuestros trabajadores. Y era donde acudíamos y decía, oye, pues fíjate que pues vengo a decirte que estos no son mis trabajadores. No sé qué tengo que hacer para que me los eliminen, porque pues digo, tengo mis expedientes laborales, tengo mis declaraciones informativas, o sea, pruebas, mis listas de asistencia, ¿no? Digo, entonces no sé qué tengo que hacer porque me los cargó indebidamente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Digo, lo desconozco lisa y llanamente. Pues permíteme tantito. Y ya ellos hacían la corrección y decían, bueno, pues tienes que pagar tanto. Ya quitamos a ese trabajador, etcétera. Entonces, para eso sirve un escrito de aclaración. Sí. Pues qué bueno que te quedó en aclaración, porque yo estuve litigando muchos años de unos trabajadores que los cargaron, eran personas que ya estaban a punto de pensionarse y misteriosamente aparecieron en la nómina de uno de mis clientes y pues no, con salarios altísimos. Sí. Para los 5 años el salario más alto y ellos con una buena pensión, me imagino. Seguramente alguien con conocimiento pudo hacer estos movimientos o algún ex trabajador, no lo sabemos. El registro patronal, exactamente. Decía, pero ahí estaban cargados y el instituto me decía es que están cargados. O sea, cuando tú niegas lisa y llanamente, que fue tu caso, que es el caso que te estoy comentando, la relación laboral, yo sí lo consideraría como una controversia jurídica. Porque la negativa lisa y llana la tiene que acreditar el instituto. No hay ningún tipo de afirmación y él es el que me tiene que acreditar esa relación laboral. Entonces, se puede intentar la aclaración, ojalá que lo puedan lograr ahí, pero si no, mi recomendación es esa. Intenten la aclaración, no les resuelven, espérense hasta el día 25
25 días hábil después de que les notificaron. Y si no resolvieron, váyase en juicio contencioso administrativo a una demanda de nulidad. Así es, fíjate que hoy en día hay varias herramientas para que tú puedas conciliar también. este tipo de cumplimiento de obligaciones, ¿no? Y me refiero sobre todo que en la plataforma del Seguro Social, la que se le llama el ITSE, pues ahí hay una manera de cómo conciliar tu base de datos, vamos, la que tienes en tu computadora, que se le llama SUA, Sistema Único de Autodeterminación. Entonces ahí tienes tu listado de trabajadores con sus salarios y todo. Con ese generas tu línea de captura, ¿no? Tu línea de captura que ya nada más simplemente la validas con el CIPAR y bueno, pues ya tienes la línea de captura real para proceder su pago, ¿no? Pero la misma herramienta te dice, oye, puedes conciliar esa línea de captura o esa base de datos del SUA contra la base de datos del instituto para ver si hay alguna diferencia en número de trabajadores con el nombre incorrecto, ¿no? O con el número de Seguro Social, porque muchas veces decías, es que sabes que sí lo di de alta, pero le puse otro nombre. Otro número. Otro número. Ajá, y entonces ahí es donde me dio el trabajador mal el número de afiliación. Ahí es donde hay esa probabilidad de que se comete el error, ¿no? Exacto. Y que después te llegue la cédula de diferencias, etcétera. Y dices, no, es que yo ya lo pagué, pero lo pagué con otro número. O hay homónimos. Sí, o también los homónimos. Ajá. Entonces ahí creo que para evitar este tipo de diferencias, ¿sí? De contingencias en un futuro, lo más recomendable para todos nuestros amigos es que utilicen estas herramientas. Aquí les hemos dado cursos de cómo se puede hacer ese proceso de validación y de esa manera es una seguridad en el cumplimiento de la obligación y no pagar en exceso o pagar de menos. Claro, ¿no? claro. Entonces por ahí sí es importante que sepan que sí se puede evitar el que tengamos diferencias. Claro. Porque esa base de datos que yo tengo en mi SUA debe coincidir con mi sistema de nóminas también, ¿no? Si yo tengo 200 trabajadores en la nómina, pues debe haber seguramente 200 trabajadores acá. Claro, entre los movimientos de altas y bajas, pues hay que estar conciliando siempre, ¿no? Pero las herramientas, hoy también todo es tecnológico, ¿no? Entonces, yo me remonté hace años atrás porque pues era de los avisos rosas. De los avisos rosas, amarillos y blancos y no sé qué tanto, ¿no? Sí. Parecían facturas. Exacto. Pero pues era más fácil de que se extraviara la documentación. Claro. O que el Seguro Social por ahí pues también omitiera trabajadores y nosotros pagábamos con base en ello, pensando en que estaba bien la cédula y después nos encontraban el alta o la modificación y resulta que el Seguro Social dice, pues mira, no lo pagó, cárgaselo, ¿no? Y pues ahí era donde nos llegaba esa cédula de liquidación y pues tener que pagar, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, pues simplemente hay que hacer esa conciliación de información que hoy en día se puede para no tener este tipo de Siempre es mejor la prevención. Y como me dice aquí el contador, claro, lo mejor es llevar en orden sus documentos, realizar sus conciliaciones. Eso siempre va a ser lo mejor, evitar el mayor tipo de conflicto con el instituto siempre va a ser lo mejor. Desgraciadamente a veces surgen ese tipo de situaciones y hay que solventarlas, ¿no? Así es. Y bueno, pues luego tenemos también pues otro tipo de medios de defensa porque vamos a ir del menor al mayor, ¿no? Sí. Por ejemplo, acá en la aclaración te quería comentar que una vez que ya ha transcurrido el plazo, todavía es posible. ¿Son 20 días? Bueno, primero son 5 días para interponerlo, hábiles. Para interponerlo. Después de que se notificó y surtió efectos. Y se sugiere que estructuremos un escrito para hacer valer esa aclaración, ¿no? Así es. Ante la ventanilla. Sí. Sin embargo, si se te pasó el plazo y tampoco lo impugnaste en recurso de inconformidad o juicio de nulidad, todavía tienes oportunidad de hacer valer una aclaración, siempre y cuando obviamente no tengas en proceso una efectividad de fianza. O sea, que si hubiera tramitado un medio de defensa, se hubiera afianzado y estuvieran a punto de cobrártelo, pues no, ya no procede. O que hubieras interpuesto un medio de defensa. Lo puedes presentar siempre y cuando sea de verdad que es un error del instituto, ¿no? Porque tampoco te vas a poner a presentar algo que tú sabes que no procede, que en realidad no procede. Así es. Pero si todavía se te fue el término, puedes hacerlo en esa vía.
Ah, ok. Es, Sí, por eso la recomendación es que, digamos, hoy la autodeterminación es pues del patrón, ¿no? O sea, ¿quién debe autodeterminar? O sea, ¿de quién es la obligación de calcular las cuotas obropatronales? Pues del patrón. Eso lo dice claramente la ley. Y la verdad, para poderlas calcular, creo que lo más conveniente es hacerlo dentro de los primeros días del siguiente mes, ¿no? O sea, en el caso de enero, pues tienes ahí, vamos a tus conciliaciones y validaciones en los primeros 5 días. Si te das cuenta que hay errores en la cédula o en la propuesta que te está mandando el Seguro Social, que hoy en día, aunque la propuesta que te manda el Seguro Social, ya sea de manera física, a través de correo ordinario, o ya sea a través de los medios digitales, a través del ITSE, yo les digo siempre, descarguen esa cédula propuesta y valídenla, pero valídenla los primeros 5 días. Por si se dan cuenta que hay errores, tengan el tiempo para poder hacer la aclaración administrativa. ¿Por qué? Porque fíjate que muchas veces la mayoría de nuestros compañeros, pues, o los colegas, o los mismos patrones, por órdenes del patrón, dejan el pago hasta el último día, hasta el día 17, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que llega el día 17 y pues ya son las 10 de la mañana, ya son las 2 de la tarde, pues aquí las va a pagar el patrón. Por X o Y motivo se olvida uno del pago, y ya a las 7, 8 de la noche se acuerda, ¡ay, el pago del Seguro Social! Pues obvio que ya ahí en ese momento, pues ya no, los portales bancarios a veces te aceptan hasta las 7, 6 y media a 7 de la noche, dependiendo la banca, ¿no? Y pues simplemente si ya son las 7 y media, 8, pues ya prácticamente ya te metiste en un problema. Claro. Porque tendrás que pagar al día siguiente temprano, muy temprano, si no te va a llegar el notificador, porque para eso sí son muy puntuales. Sí. Entonces, el día 17 saca el listado de los que sí pagaron y de los que no pagaron. A los que no pagaron, rápido emítele la cédula de liquidación y a notificarles. Claro. ¿No? Y andan notificando desde las 8 y media. Sí, no, ellos empiezan muy temprano. Así es. Entonces, para evitar todo eso, pues les digo, simplemente prepárate desde antes. Primero 5 días haz tus conciliaciones, prepara tu cédula de determinación y ya posteriormente pues venga el pago, ¿no? Y también el pago, les digo, háganlo el día 11, 12, de todos modos van a tener que pagar. Claro. No, pero por ejemplo, todavía me han tocado patrones que me dicen, es que me notificaron el capital constitutivo y yo presenté el aviso dentro de los 5 días que señala la ley del Seguro Social. No, pues es que si hay riesgo de trabajo, aunque lo hayas presentado dentro de los 5 días. Sí, es algo muy común. Ajá. Porque Entonces, la ley del Seguro Social te da ese plazo, ¿no? Para darle. Sí, exactamente, te da ese plazo de 5 días. Sin embargo, el capital constitutivo o el seguro de riesgos de trabajo opera pues como una subrogación por parte del instituto a los patrones. Y para ello necesitan estar afiliados desde el primer momento, porque si no se darían muchas situaciones que llevarían a que esté peor el instituto financieramente, ¿no? Claro. Porque si dejamos este plazo de los 5 días, sería muy fácil que todos los patrones que tienen riesgo de trabajo afiliaran con posterioridad a sus trabajadores, ¿no? Exacto, sí. Entonces es como un seguro que contratas de vida, o de gastos médicos y lo contratas cuando ya estás enfermo, pues no, es que es preventivo. Entonces, exactamente. Precisamente por eso es que el consejo es que los afilien un día antes o el día que van a ingresar, porque uno nunca sabe. Sí, eso es bien importante. Lo que estás diciendo lo establece el reglamento de afiliación y clasificación de empresas. Así es. Y te dice claramente que podrás afiliarlo un día hábil inmediato anterior. Exacto. Entonces, si tú sabes que va a entrar, ejemplo, un lunes, afílialo desde el viernes. Se puede a través de la plataforma, se puede de manera presencial, afíliase el trabajador de tal manera que desde que sale desde su casa ya está protegido contra cualquier accidente en trayecto, ¿no? Y te evitas que te formen un capital constitutivo. Así es. Y, por ejemplo, esa situación no la van a resolver en una aclaración. Definitivamente. No. Entonces, ahí sí es una controversia jurídica.
Ahí sí yo les aconsejo que definitivamente hagan otro medio de defensa, puede ser un recurso de inconformidad o un juicio contencioso administrativo, una demanda de nulidad, pero no lo van a resolver definitivamente con una aclaración. Okay. Es para casos más sencillos, porque también a veces los patrones en ese afán de querer aclarar, me han tocado también, que son determinaciones de cuotas sobre patronales, por ejemplo, en construcción, y lo hacen en aclaración que porque no les están considerando todos los subcontratistas, por ejemplo. Tampoco lo van a resolver en una aclaración, es muy poco probable que lo vayan a resolver. Porque no es un error. Exacto, no es un error aritmético ni ortográfico. Así es. Es más bien una controversia jurídica y se meten en más problemas porque a veces le notifican la resolución a la aclaración, les llega a alguna persona que no sabe, lo guarda en el cajón y me han llegado ya cuando les llega el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, ya ahí, pues ya se nos fueron los tiempos y ya se fue la oportunidad, aunque siempre se puede hacer algo, pero ya se fue la oportunidad de haber presentado en tiempo un recurso o una demanda de nulidad. Sí, que además es otra de las cuestiones que siempre los empresarios o los contadores dejamos todo al último. Y ya cuando nos falta un par de días queremos ver al asesor, al abogado, pues decirle, oye, fíjate que tengo este capital constitutivo, este crédito fiscal. Y pues la verdad ya es muy poco tiempo. Y dicen, bueno, y a ver, platícame rápidamente qué hiciste, ¿no? O qué no hiciste para ver por dónde podemos ayudarte, ¿no? Claro. Pero a veces sí, definitivamente cuesta más trabajo porque pues no tienen los elementos, ¿no? Para poder ayudarles a hacer esa defensa, ¿no? Así es. Sí, yo creo que sí es muy importante que tengan en cuenta esto y que si ustedes ven que es una situación que implica controversia, mejor no intenten la aclaración y mejor se vayan a otra instancia porque no lo van a resolver ahí y definitivamente si se van a ir a otra instancia necesitan una asesoría legal que les oriente qué documentos es los que van a necesitar, cuáles van a exhibir, porque esa es otra situación, que si no lo estructuran bien desde la etapa administrativa, desde el recurso de inconformidad o el escrito de desacuerdo patronal o la aclaración, durante el juicio ya va a ser difícil que nos quieran admitir nuevos agravios o nuevos elementos de prueba. Okay. Entonces, por eso es que sí se debe de tomar en cuenta esta sugerencia. Si implica algún tipo de controversia, tratar de acercarse con su asesor legal para que les haga un proyecto y les asesore acerca de cómo se va a defender el asunto y qué es lo que van a necesitar. Así es. Sí, digo, ahorita estoy pensando en que realmente hacia dónde vamos a llegar, pues a esta parte de lo que son los dictámenes, que no, las auditorías que hace el Seguro Social. Ahí es donde sí normalmente el Seguro Social dice, bueno, pues va a determinar ellos forzosamente un crédito fiscal. Así es. Ahí es donde sí vamos a utilizar lo que es ese medio de defensa, pero ya del grande, ¿no? Porque hablar de este escrito de aclaración realmente no lo vas a resolver. No. Es cuando sí verdaderamente hay un error institucional. Exactamente. ¿No? El otro va a estar así como que en la duda derivado de algo, es como vamos a poder hablar. Es el criterio que el instituto emplea, ¿no? Así es, y ahí también pues vamos a ver qué es lo que hicimos nosotros, o sea, que pensamos que lo hicimos bien. Exacto. Y que estamos totalmente en desacuerdo con ese crédito, etcétera. Y pues ahorita empezamos a platicar de ese tema. Entonces, después del escrito de declaración, que ya nos dijiste que tenemos 5 días hábiles para interponerlo y que posteriormente el instituto tiene 20 días hábiles también para resolverlo, ¿no? Así es. En ese lapso, tanto de esos 5 días como de los 20 días, ¿se suspende el procedimiento administrativo de ejecución? O sea, ¿el Seguro Social no me puede hacer nada? Sí, así debe de ser. Sin embargo, pues nos hemos topado con varias situaciones de que no lo respetan. Porque luego no hay una coordinación Exactamente. entre ellos. No hay ningún tipo de comunicación y te entre ellos. Camiones, los actuarios para que te embarguen, ¿no? Lo que deben de hacer es desde el momento que reciben el citatorio,
presentarse en la oficina para cobros el ventanilla de aclaración donde están efectuando ustedes su aclaración, para que estén enterados acerca de la aclaración y bueno, ahí resolverlo. Porque si no, al otro día llegan con camiones, con uso de la fuerza pública, etcétera, sí. a querer embargar. O incluso, actualmente, pues es más fácil, le aviso a la Comisión Nacional Bancaria que me embargue las cuentas. Digo, Sí. Es más fácil para ellos, es más difícil para nosotros como patrones, Claro. ¿no? Así es. Hay muchos actos de arbitrariedad por parte del instituto, ¿no? O sea, llegan y tocan la puerta y si está abierta se pasa. Así ¿No? es. Y ahí sí. hay un allanamiento, o sea, hay que, Sí. digo, como abogado o como empresario, contador, tienes que también tomar en cuenta todo eso, saber que hay una constitución política, ¿no? Que hay una normatividad que es el Código Fiscal de la Federación en materia de la defensa también, ¿no? Aparte de la ley del Seguro Social. Sí, porque es supletorio. es supletorio, exactamente. Ajá, es supletorio. Entonces luego ya pasamos a otro nivel que es el recurso de inconformidad. Antes del recurso de inconformidad me gustaría hablar acerca del desacuerdo patronal. Sí, adelante. El escrito de desacuerdo, Ok. que está previsto también en el reglamento de afiliación, de Ok. clasificación de empresas, fiscalización y recaudación. Así es. Perdón. Este desacuerdo patronal procede en contra de la determinación de cambio de clase o de prima en el ok. seguro de riesgos de trabajo para aquellos patrones que hayan hecho, como tú comentabas hace un rato, se autodeterminan y presentan sus casos conforme a la fórmula actuarial y determinan su prima de riesgo de trabajo. Así es. Es decir, cuando yo me doy de alta por primera vez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien se tiene que determinar en el grado de riesgo soy yo como patrón. Entonces yo lleno un formulario, ahí yo le pongo que de acuerdo al catálogo de actividades, artículo 196 del reglamento de afiliación, dice, bueno, pues yo considero que me encuentro en esta actividad. En esta actividad. Soy un despacho de contadores, ¿no? Aquí dice en la clase 894 que todos esos tipos de empresas que se dedican a prestar servicios profesionales, les toca la clase 1 con una prima media del 0.54355. Y yo me clasifico así. Y resulta que el Seguro Social... El seguro dice, no, fíjate que no te toca esa tienes clasificación. Automóviles, tienes motos. Exactamente, para transportarse. y a mí me parece muy sospechoso, se me hace que no te dedicas a eso. Puede ser. Sí. Porque a veces actúan así con sospechosismo. Pero Sí. pudiera ser que, no, es que, por ejemplo, las escrituras constitutivas suelen ser con un objeto social muy vasto. No, es que aquí dice que vas a construir, ¿no? O es que aquí dice que vas a hacer tal cosa y para mí vas a hacer... Es difícil que lo hagan en ese caso. Es más factible que, dependiendo de una visita de verificación específica, Sí. derive un Tienes cambio razón, de es como clase. si yo vendo persianas y ellos me clasifican, o sea, yo me doy de alta como compra-venta de persianas, Claro. ¿no? Y de momento el Seguro Social me dice, no, ¿sabes qué? Te voy a notificar un crédito porque te clasificaste mal. Te pusiste en compra-venta de persianas cuando eres de la industria de la construcción. Exacto. Entonces, espérame, pero pues yo ni siquiera coloco en ninguno, o sea, yo nomás las compro y las revendo, vamos. Exacto. Ahí es donde puedes interponer un medio de defensa que se llama Escrito de desacuerdo. Escrito de desacuerdo patronal, escrito de desacuerdo nada más lo mencionan ahí. Perfecto. Sí, en ese caso, o por ejemplo, que tú te autodeterminaste con tus riesgos, con tus días de incapacidad, con tu porcentaje de ok. De esta obligación que estamos cumpliendo cada año. Pero sin embargo, por ejemplo, un caso reciente, que le otorgaron una pensión parcial, provisional, a la trabajadora. Okay. Y el patrón me dice que no tenía conocimiento, que por eso no la incluyó, etcétera. Recordemos que con anterioridad el instituto estaba obligado a darle a conocer ese tipo de información al patrón. Así es. Pero con la expedición de este reglamento ya no. Señalan que debe de ser que el instituto le dará a conocer al trabajador y el trabajador a su vez tendrá la obligación de darle a conocer al patrón. Okay. Es un poquito complicado
porque a veces los trabajadores no lo hacen. En este caso en específico, lo ocultan, no sé por qué. Pero en este caso en específico le dan su alta a la trabajadora y ella se presenta a trabajar, le da al patrón su alta por riesgo de trabajo y no informa para nada de que estaba en dictamen su incapacidad parcial permanente. Y después ellos se autodeterminan, no consideran obviamente esta pensión porque no la conocían. Y les llega la modificación a su prima, no a su clasificación, porque la clasificación sigue siendo la misma, sino a la prima con la que ellos venían cotizando. Recuerden que no puede aumentar ni disminuir un punto, pero bueno, así es. Se movió. Hay diferencias. En ese caso, pueden interponer el escrito de desacuerdo patronal en contra de esa resolución que modifica su prima, o en el otro caso que hablamos de la actividad que es clasificación o modifica su clasificación en el seguro de riesgos de trabajo. Ok, entonces los escritos de desacuerdo solamente se interponen contra esos actos en los que estamos hablando de riesgos de trabajo. Así es, ¿sí? de resoluciones de rectificación Así de es. la prima o de la clase en el seguro de riesgos de trabajo. Okay. Se interponen dentro de un plazo de 15 días siguientes a aquel en que haya surtido la notificación de la resolución. El reglamento habla de que no se deberá garantizar no se deberá garantizar porque en realidad esa es la resolución que modifica tu prima y no te están determinando las diferencias, ojo, las diferencias que se van a derivar de esto. Simplemente es un comunicado que exacto, te están diciendo, oye, me presentaste tu declaración anual de la prima del seguro de riesgos de trabajo con prima tal, la que sea. Y no, fíjate que no, porque existen estos riesgos que no me consideraste o esta situación. Okay. Y se te modifica. Entonces nada más es ese, el aviso. ¿Qué viene después? Pues la determinación de las diferencias, de la cédula de liquidación por diferencias en el seguro de riesgos de trabajo. Okay. Con recargos, con actualización y todo. Y es cuando se genera el problema, porque a lo mejor llega la resolución y dices, pues presento mi desacuerdo patronal. Tengo 15 días y lo presento ante la autoridad que me emitió el acto. ¿Sí? Así lo establecen, que son las subdelegaciones del instituto. Se presenta el escrito, anexas tus documentos probatorios, etcétera, y el propio reglamento establece, si en un plazo de 3 meses no te doy contestación, entonces se entiende contestar en sentido negativo, la negativa ficta. Okay. Acude ante el Tribunal Contencioso Administrativo a hacer valer tus derechos, a presentar tu juicio contencioso. Entonces, son 3 meses. Pero no es recomendable llegar hasta los 3 meses, digo, sí. ¿O sí es recomendable? Pues si ya lo presentaste, sí vamos a esperarnos los 3 meses. Ok, ¿sí? Perfecto. Pero es muy importante para el patrón saber que en ese lapso les van a llegar las diferencias. Ok. Y esas diferencias, también el reglamento es muy claro en ese sentido, la interposición de ese desacuerdo patronal, escrito de desacuerdo patronal, no interrumpe el pago de las diferencias en el seguro de riesgos de trabajo. Okay. Entonces, te van a llegar incluso de manera retroactiva, porque no es de que te llegue la resolución que modifique tu prima los primeros días de febrero, generalmente te llegan por ahí de marzo, abril, entonces son 3 meses, 4 meses retroactivos y te van a llegar las cédulas retroactivas con actualización, con recargos. Y muchos patrones piensan que presentando este escrito de desacuerdo se suspende la emisión de las diferencias. Ok. Y no. Pues no. Y no. ¿Qué pasa ahí? Pues que generalmente, yo les comento, miren, pueden pagar con la prima que les determinó el instituto, así se ahorran la actualización en los recargos, pero después de que concluya el juicio nos vamos a tener que ir a una devolución de pago de lo indebido. Okay. O garantizar.
Vamos a impugnarlas, pero hay que garantizar, haciendo valer que yo tengo presentado mi medio de defensa o mi escrito de desacuerdo patronal, o si fue un recurso de inconformidad, por ejemplo, y está pendiente de resolverse esa situación de fondo que va a incidir acerca de estas diferencias. Ok. En tu experiencia, este tipo de escritos de desacuerdo, ¿qué tanto proceden en el sentido de como un medio de defensa? Porque, por lo que tú bien comentabas, siempre es mejor prevenir, ¿no? Obvio que para prevenir ahí, ¿qué es lo que hay que cuidar? Que cuando te registraste ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por primera vez, pues creo que una manera de poder prevenir es solicitándole al mismo instituto mediante un escrito, porque también tienes ese derecho, ¿no? Mediante un escrito, al decirle, oye, pues solicito en términos del reglamento tal para que me certifiques o me confirmes si realmente esa es mi clasificación está correcta. Digo, eso sería cuando te das de alta por primera vez como patrón, o sea. Y eso es algo muy bueno, Sí. Porque a veces algunas actividades no están en el catálogo. Así es. Y dicen que la que más se que lo hagas a la que más se aproxima, pero ¿cuál es la que más a lo mejor la que más se aproxima para mí es a la baja, para ti va a ser a la alta, ¿no? Entonces, eso es muy importante y que los patrones deben de considerar. Yo creo que en un primer momento debería de ser así para evitarse problemas. Preventivo. Exactamente. Luego viene la otra parte. Después de que ya estás funcionando, operando como empresa, pasa un año, pasan 2 años. Claro, la obligación que te marca la ley es que tú tengas que presentar una declaración, ¿no? Una declaración anual en donde también te autodetermines con la nueva prima de riesgo, ¿no? Exactamente. ¿Qué sucede ahí? Que muchas veces los patrones no tienen toda la información para presentar una declaración correcta. Digo, la obligación es del patrón de recabarla, del instituto también de proporcionar la información, como bien decías, a través del trabajador. Aunque la ley del Seguro Social sí establece que está obligado a notificarle al patrón, que muchas veces eso no lo hace el Instituto Mexicano. Sí, qué bueno que tocas ese tema. Aquí hay una cuestión importante. La ley del Seguro Social habla de que se tenga que notificar un riesgo de trabajo, cuando se califique un riesgo de trabajo. Okay. Pero no habla acerca de, por ejemplo, este otorgamiento de la pensión parcial permanente que se otorga a los trabajadores. Él nada más en la ley del Seguro Social habla de cuando se califique como de riesgo cualquier accidente, ¿no? Como que sí accidente de trabajo. Sin embargo, las otras obligaciones de dar a conocer el alta, cuando ya se van a reincorporar el alta médica, cuando se van a reincorporar a los labores, o de una incapacidad, se lo deja a los trabajadores. Y si es un poquito, yo considero que sí lo debería de hacer el instituto, porque sí es un poco riesgoso dejarle esto a los trabajadores. Ahora, incluso si tú lo solicitas, porque también tienes esa opción. Así es. Mediante un escrito libre. Un escrito libre, decir, bueno, yo tuve tales, pido que me confirmes o si fue cierto esto, y yo creo que es una manera también de que ellos se puedan proteger, porque así lo han establecido ya en tribunales, diferentes criterios, en el sentido de que si el patrón te solicitó que le confirmara, si tú no le diste contestación, ya con eso él cumplió con esa obligación. O sea, el trabajador no le avisó y tú no le contestaste, digo, también uno no puede ser adivino. Te dejan en estado de indefensión. Exacto, los dejan en estado de indefensión a los patrones, pero esa situación es muy importante. Ahí hay un contrasentido, porque la ley establece una cosa y el reglamento establece otra. Así es. Sí, por eso estábamos hablando de cómo prevenir, ¿no? Sí. Y en un dado momento para evitarse llegar a este tipo de situaciones de un medio de defensa. Entonces también en el caso de los riesgos de trabajo, creo que la ley sí es muy clara en qué casos debes considerar esos riesgos de trabajo, ¿no? Como terminados, que le llaman. Entonces te dicen claramente, mira, si un trabajador se accidentó, cuando le emitan el alta médica, en ese momento, si fue calificado como riesgo de trabajo, tú te puedes inconformar.
También. tú te puedes inconformar, porque a lo mejor dices, oye, yo no estoy de acuerdo con esa calificación. Ya es un acto definitivo. Sí. Y justamente ahí es, o sea, con el alta médica, ahí es donde, porque ya desde que te están extendiendo las incapacidades, ya te están diciendo probable riesgo de trabajo, y así te van anunciando. Ya cuando te dicen, ¿sabes qué? Ya voy a calificar este accidente como sí de trabajo, entonces ya, en ese momento ya lo conoces, pero les digo, es que lo vas a conocer seguramente cuando ya te dan el alta médica, porque ese es el documento oficial que te confirma que un riesgo de trabajo sí fue riesgo de trabajo. Así es. Y ahí sí ya va el medio de defensa. Ese medio de defensa, ese ya no estaríamos hablando de un escrito de desacuerdo. ¿O sí va contra eso? No, en ese caso ya podríamos interponer un recurso de inconformidad o un juicio de nulidad. Así es. Mucho tiempo estuvieron reacios a considerar como acto definitivo esta calificación de accidente de trabajo, sí, como un acto definitivo e impugnable. Sin embargo, ya después de varios años, ya decidieron, el tribunal emitió jurisprudencia en ese sentido. Sí es un acto definitivo e impugnable porque su determinación como sí de trabajo va a afectar en un futuro la prima del patrón, claro, y le va a representar un perjuicio. Así es. Sí, por eso como bien dijiste, el escrito de desacuerdo solamente se interpone contra la rectificación de la prima. Exacto. O sea, solamente contra eso, no contra otro tipo de... No, ni diferencias. De créditos. Sí, porque en esto de que te están calificando un riesgo de trabajo, o un accidente de trabajo como riesgos de trabajo, entonces ahí hay que tomar en cuenta que... ¿Qué te dice la ley? Cuando tú tengas un riesgo de trabajo ya confirmado, o sea, terminado, se van a dar por tres motivos, ¿no? Uno es el alta médica. En ese momento ya te estoy diciendo, pues, patrón, te confirmo que tienes un riesgo de trabajo. ¿Sí? Ese que estaba calificado como probable riesgo de trabajo, ya te lo estoy confirmando a través del alta médica. Ahí estoy diciendo cómo subsidié al trabajador la atención médica, las prestaciones en servicios, etcétera. Porque todo eso se toma en cuenta en días y prestaciones y todo. Luego también lo que bien decías, en algunos accidentes, pues el trabajador desafortunadamente pues puede quedar inválido, ¿sí? O puede disminuir sus facultades, ¿no? Entonces ahí es cuando normalmente el Seguro Social dice, ¿sabes qué? Vamos a suspenderle ya las incapacidades y vamos a dictaminarle de una vez una incapacidad permanente parcial o una incapacidad permanente total. Total. Entonces, ahí ya no te dan incapacidades, simplemente dicen, bueno, pues ya el trabajador simplemente ya se puede presentar a trabajar, emítele su alta médica y mientras está en proceso el dictamen, ¿no? Exacto. Y ahí es donde muchos patrones pues no se enteran. No se enteran. Y pues dicen, pues ya, si ya estás apto para trabajar, pues regresa. Es más, a veces ni siquiera la alta médica piden. Sí, y es un error. Y pueden tener recaídas también los trabajadores. Sí, claro, es un error. O a veces regresan los trabajadores, los separan del trabajo y ya cuando les llega la modificación, pero si ya no trabaja conmigo, pero el riesgo es tuyo. Así es. Así es, Sí. Y todo se sigue de oficio. Sí. Porque a veces pensamos que ya no me sirves trabajador, pues ya tuviste un accidente, fue tu culpa, y pues simplemente hasta aquí le paramos, pasa por tu finiquito, tu liquidación, y vamos a pensar que el trabajador desconoce todo esto. Pues dice, pues ya lo que me den, digo, desafortunadamente me fue mal por todas partes, ¿no? Y como bien dices, pues esto se sigue de oficio, porque al final de cuentas al trabajador le tienen que certificar ese dictamen de invalidez en su caso, ¿no? O simplemente darlo ya por terminado. ¿No? Así es. Incluso en una experiencia, en alguna ocasión, un trabajador que sufrió un accidente a sus 56 años, pues fue, y él consideró que no era tan grave, se calificó como probable accidente de trabajo, y pues el chiste es que él ya no acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social. Llega a los 60 años y pues nos habla, nos dice, contador, pues quiero pensionarme. Pues no hay ningún problema, cuántas semanas tiene, todo estaba listo para pensionarse. Cuando ya llegamos y hacemos la solicitud de la pensión,
nos la rechazan. Porque ya tenía... Y le digo, oye, ¿pero por qué? Dice, es que tuvo un accidente de trabajo hace 4 años y no se cerró el expediente, se quedó abierto. Entonces, a final de cuentas, se tuvo que hacer un trámite para poder cerrar ese accidente de trabajo que sí se había calificado, ¿sí? Que bueno, ya ella era problema del patrón, pero que ¿cómo afectó a este trabajador? Y nos tardaron ahí también como 6 meses para resolvernos. Que se cerrara ese accidente de trabajo, entonces ahora sí ya cerrado, viene entonces nunca la procedencia hubo de su pensión. dictamen de pensión o qué por riesgo Pues de de esas trabajo. veces que se siguió de oficio todo. O sea, sí nos enteramos de que sí se calificó, no se le dictaminó, simplemente fue un accidente de trabajo y que terminaba en una alta médica. Pero todo estaba ahí atorado porque el trabajador tampoco ya se presentó. O sea, fue hasta cierto punto culpa del trabajador que no le quiso dar seguimiento. Exacto. El Seguro Social le siguió de oficio y dijo, bueno, pero pues, aquí no, hasta que no venga el trabajador no puedo certificar ya el alta médica, etcétera. Entonces fue así como que un problemita que secundario, en este caso para el trabajador, porque pues, no se pudo pensionar en el momento que lo requería, ¿no? Sí. Pero entonces sí cuando hay un dictamen de este tipo de una disminución de las facultades de los trabajadores, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta como de manera preventiva. La manera preventiva es solicitándoselo al Instituto Mexicano del Seguro Social. Claro, un dictamen por muerte, pues definitivamente ahí sí ya te vas a enterar de que pues, ya falleció el trabajador y de todos modos lo tienes que incluir en esa declaración porque se te va a afectar, ¿no? Claro, va a incidir sobre tu porcentaje de prima. Pero dentro de esto que estamos hablando del escrito de desacuerdo, solamente va contra la rectificación y ya dijimos, si ves otra cosa diferente con relación a riesgos de trabajo, entonces te vas a tener que subir a otro medio de defensa. Así es. Que es el recurso de inconformidad. El recurso de inconformidad. El recurso de inconformidad. Ese es el más común, ¿verdad? Bueno, es que sí. se da de todo. Se da de todo. De hecho, es el jurisdiccional. Ese sí te puede resolver una controversia jurídica, aunque, como les decía, es un poco difícil siendo juez y parte. Yo creo que el 90% de los asuntos lo resuelven a favor del instituto, porque pues ellos son los que van a resolver esta instancia. O sea que el recurso de inconformidad no te conviene presentarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, es que lo presentas ante ellos, pero ellos son los que te van a resolver y yo tengo malas experiencias con el recurso de inconformidad. Los primeros 2 medios de defensa que ya hablamos, aclaración administrativa y escrito de desacuerdo, esos forzosamente tienen que ser ante el Instituto Mexicano. Sí, no, y también el recurso de inconformidad. O sea, es lo que pasa es que es optativo el recurso o el juicio contencioso administrativo. Ok. A eso me refiero. ¿Y contra qué actos podemos hacer valer este tipo de recurso? El recurso de inconformidad es en contra de cualquier acto definitivo que afecte tu defensa. O sea, que afecte tus derechos, que te determine créditos, que te determine capitales, que te esté modificando tu porcentaje de prima en el seguro de riesgo de trabajo, etcétera. Cualquier acto que tú consideres que lesiona tus derechos, procede el recurso de inconformidad. Y se interpone en un plazo de 15 días hábiles siguientes, igual que el desacuerdo patronal, el escrito de desacuerdo, 15 días hábiles siguientes a la fecha de que surtió efectos la notificación del acto que vas a reclamar. Y bueno, ya tiene una estructura más formal, incluso hay un reglamento del recurso de inconformidad. Sí, y ahí se establecen los requisitos que deberá contener, que se debe de señalar el nombre o denominación social, el registro patronal, la autoridad a la que va dirigido, el acto que estás impugnando, acreditar tu personalidad, con que compareces, los agravios, las pruebas que ofreces, que puedes ofrecer cualquier tipo de pruebas, excepto la confesional a cargo de las autoridades. ¿Hay qué tipo de pruebas, esas dónde están reguladas las pruebas que
que tú puedes hacer valer ante... En el un reglamento recurso. del recurso de inconformidad me parece que es el artículo 6 o 7. Ah, ok. Ahí están todas las pruebas que puedes ofrecer, que son documentales, privadas, públicas, confesional, pericial, testimonial. Okay. Ya tiene una estructura más de un... ¿Los medios electrónicos también son pruebas? Claro, los documentos electrónicos ahora. Así es. Sí, porque ahorita pues la autoridad emite documentos con una liga que viene ahí abajo de números y letras. Ese es un documento electrónico. ¿Sí? O sea, ya no vas a presentar los que decíamos, los avisos rosas, ¿no? Los avisos de afiliación rosas o los blancos. No, ya vas a presentar tú tus documentos electrónicos, porque tú ya estamos en otra época y estamos en la era digital. Entonces todos esos documentos van a ser electrónicos. Ok, mira, ahorita viene la parte interesante porque tú sabes que hoy en día está el home office, ¿no? Ajá. Entonces, derivado de ahí se puede crear muchos conflictos laborales y pues a veces lo laboral le pega a la seguridad social. Y obvio que pues ahí el patrón pues muchas veces puede estar en desacuerdo de ese tipo de situaciones. Llámale una calificación de una enfermedad de trabajo o de un accidente de trabajo que se lo van a querer cargar al patrón, pero va a decir, pues oye, yo no estoy de acuerdo, porque pues está en su casa, se accidentó, se lastimó, no sé, tienes toda la razón. No está en fusiones de trabajo, etcétera. Ahorita lo platicamos esa claro parte, sí. digo, porque hay que digo, tengo muchas dudas, no sé cuántas hojas debe contener un recurso de inconformidad, pero ya en tu experiencia tú me dices, son 45, son 20, ¿no? Pues hay que... No, las necesarias para exponer los hechos y los agravios que... ¿Se puede presentar por alguna plataforma digital el recurso de inconformidad? ¿Todavía no? ¿Debe ser forzosamente...? No, hasta el momento no, debe ser presencial. O sea, no está muy avanzado el Seguro Social en materia de recursos. Todavía no, pero están en ese lapso, pero todavía no. Porque sería padre, ¿no? Sí. Que ya así como el SAT, porque el Seguro Social está copiando mucho al SAT. Sí, claro. En la forma de empezar a requerir a los patrones, ¿no? Entonces, con sus diferentes plataformas que tiene el SAT y que les manda diferencias, exhortos y todo eso, el Seguro Social lo está haciendo a través del buzón. Así es. Entonces, sería bueno que a través del buzón IMSS se pudieran hacer también las aclaraciones. Se entiende que el buzón IMSS, que también es un tema que los patrones, muchos no le quieren entrar al buzón IMSS y esa es una de las grandes ventajas que tiene el buzón para simplemente una aclaración administrativa, pues la puedes hacer a través del buzón IMSS. Y la gente como que todavía no le da esa seguridad porque si, ¿qué tal si no me contesta? Pues mientras mejor lo hago de manera presencial, ¿no? Sí, eso es cuestión de que nos acostumbremos, yo creo, todos los contribuyentes a salto que la pandemia nos hizo adelantarnos varios años. Digo, ya estaba previsto y todo, pero con la pandemia se tuvo que acelerar toda esta cuestión digital que ya se había iniciado. Entonces, seguramente pronto va a ser así, ¿no? Igual, por medio del buzón, etcétera. Todavía te lo siguen recibiendo en ventanilla. La verdad, no sé si en el buzón lo reciban. Sé de aclaraciones, pero no de recurso. Ok. Bien, pues vamos a contestar aquí algunas preguntitas que amablemente nos hacen nuestros amigos. Claro. Y bueno, pues aquí Alfonso González nos dice, maestro, es un contribuyente del RIF, falleció en el año 2018, teniendo su registro patronal a su nombre, tenía solo 2 empleados asegurados con salario mínimo, su hijo siguió con el negocio, pagando las cuotas ante el IMSS con las líneas de captura que llegaban a su domicilio. ¿Podría ahorita en 2022 cambiar de representante legal? El hijo quiere continuar con el mismo registro patronal. Además de no tener claves del ITSE, SIPARE, no tiene ningún dato del IMSS. Saludos y gracias. Bueno, en este tipo de preguntas, pues creo que hay derechos y obligaciones pues, personales, exactamente. Aquí estamos hablando de que cuando una persona fallece, ¿verdad? Ante el Instituto Mexicano del Seguro Social hay que presentar la baja. Así es. La baja del patrón en tiempo y forma. Ya no puede seguir operando. Ya no puede, porque ya, vamos aquí, no es como en el SAT,
¿verdad? En el SAT pues puede haber aquí no puede haber ni siquiera una sustitución patronal porque pues ya falleció Por lo que entiendo es una persona física, ¿no? Sí, es una persona física, exactamente. Entonces, que ahora le llaman régimen, son regímenes, así como el honorario, los que son profesionistas, pues tienen el régimen de honorarios, otros de arrendamiento. A le llaman régimen de incorporación fiscal. Pues personas que realizan actividades empresariales y que están condicionados a las bases fiscales que establece la ley del impuesto a la renta, ¿no? Personas que no rebasan los 2 millones de pesos de ingresos al año, que trabajan con el público en general, que realizan actos de comercio, una tiendita, una farmacia, papelería. Normalmente son los contribuyentes que vamos, como ejemplo, ¿no? Que están en ese régimen. Pero entonces, ¿qué pasa? Fallece ese contribuyente. El contribuyente. ¿No? Lo mismo pudiera haber sido, no es el régimen, puede ser una persona que está de alta por honorarios y que tiene 2 trabajadores. O sea, ejemplo, soy abogado, persona física, y contrato a 2 pasantes de derecho. Pues yo como patrón, pagándoles un salario, pues tengo la obligación de darlos de alta ante el IMSS, ¿no? Registrarme primero yo como patrón y darlos de alta a ellos. Ok, ya lo hice, desafortunadamente, un accidente, lo que sea, fallece el abogado, el patrón. El patrón. En ese momento, digo, puede tener el hijo, puede tener la esposa, puede tener compadre. Digo, eso es independiente, ¿no? O sea, que ellos van a seguir con el negocio, pues es otra situación. Cosa, pero no pueden con el mismo registro patronal, ¿no? Porque se le otorgó a esta persona. Cuando una persona fallece, ¿ahí cesan las obligaciones? En este caso, las sí, bueno, lo correcto es dar de baja ese registro patronal y darse de alta al nuevo patrón que va a asumir esas obligaciones laborales. Así es. Ellos evidentemente lo siguieron pagando en ese registro. Sin embargo, aquí dice, ¿puede hacer cambio de representante legal? No, es que la obligación es de él, no de Digo, el Instituto Mexicano del Seguro Social pudiera considerarlo hasta un delito. Sí, claro. ¿Por qué? No se ha dado porque cuenta. estás presentando movimientos, vamos, de modificación de salario, estás pagando salarios de alguien que no existe. Exacto. Entonces, digo, el Seguro Social así en términos del 251 dice yo puedo hacer lo que yo quiera y te lo aplico. O sea, claro. Y siempre pone ahí en los requerimientos de que, pues, vamos, bajo protesta a decir verdad y todo lo considera pues como penal, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que tener mucho Definitivamente cuidado. La recomendación es que dé de baja a esta persona, incluso es de análisis, decir, oye, ¿qué me conviene? ¿Darlo de baja ahorita o darlo de baja desde que la persona ya no está? Yo creo que ahorita, porque si no se han dado cuenta, a lo mejor sí le quieren fincar algún tipo de responsabilidad penal si lo hace hacia atrás. Sí. No lo sé, necesitaríamos ver el asunto específicamente. Sin embargo, no se puede seguir pagando, ni mucho menos cambiar como representante legal, ¿no? Porque ese registro patronal fue otorgado a esa persona. Claro. Nada más. Entonces sí se necesita... Claro, y esa persona que está fallecida, digo, pues ya no tenía obligaciones ni de pagar ni nada de eso. Simplemente la relación laboral nueva pues venía con la persona que en este caso asumió su hijo. Y hacer nuevos contratos, ¿no? ¿Sí? En todo caso. Pues fíjate que la sustitución pues no creo que se pudiera llevar a cabo porque ya no existe el difunto. Bueno, ya no existe la persona. Pues no, pero como se va a asumir como nuevo patrón en el mismo domicilio, bueno, quiero pensar, en el mismo domicilio, realizando las mismas actividades. Sí. Es decir, yo soy el patrón sustituto. Sí, pero cuando hablan de una sustitución patronal, ahí se supone que en términos legales hay una responsabilidad de 6 meses todavía de la persona que está siendo sustituido, ¿no? Bueno, y como ya no existe, exactamente, sí. Por eso a eso voy, que digo, si ya no existe, entonces ya no se va a poder llevar a cabo. Lo más seguro es que le diga, mira, dalo de baja, si tú eres el albacea o tú eres la persona que va a heredar o no sé, dalo de baja y date de alta tú como patrón. Si quieres reconocer la antigüedad, pues vamos, se las puedes reconocer, que ahí será un borrón y cuenta nueva, porque si ya falleció, creo que lo correcto es, mira, la ley Federal del Trabajo establece cómo debes proceder cuando el patrón, persona física, fallece. Ahí se termina la relación laboral, o sea, definitivamente, se termina la relación laboral. Y pues simplemente hay ciertos negocios en donde sí se tiene la obligación de liquidar a los trabajadores.
¿sí? Pero hay otros en que no se tiene esa obligación, ¿no? Y simplemente ya no hay una responsabilidad por parte de esa persona que falleció. Entonces, vamos a pensar que se les considere a esas personas como trabajadores, su antigüedad y todo eso. Pues ahí lo correcto es que lo que debió haber hecho es haberlos liquidado o haberlos finiquitado. Así es. ¿No? Uh-huh. Y celebrar, iniciar una nueva relación. y continuar una nueva relación Uh-huh. y todo, ¿no? Sí, claro. Eso es el deber ser. Uh-huh. Ahora, no lo hizo, pues sí es de análisis, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social, qué raro, y digo que sí lo hace con los pensionados, porque hay una conexión. Uh-huh. Cuando con el registro civil fallece una persona y le comunica al Instituto Mexicano del Seguro Social que ya falleció a efecto de que siempre y cuando esté pensionado, a efecto de que suspenda la pensión. Uh-huh, claro. Y en el caso de un patrón, pues debería ser lo mismo, ¿no? Sí, pero a lo mejor no se entera, es difícil, ¿no? Si entre ellos mismos no tienen comunicación ahora con otras autoridades, creo que... Así es. No solamente en el caso de las pensiones, ahí sí te suspenden. Ahí sí, porque pues el cargo es para él, ¿no? Así es. Ajá. Y aquí dicen, no, pues no, como que pues no. sigue pagando, Sí, sigue pagando, que pues sigan no hay pagando. problema, porque de Sí. hecho siguió pagando, así lo señaló, ¿no? Ajá. Sí, no, pues qué difícil caso, porque también, imagínate, Sí. le están pagando un aguinaldo, Todo, todas las prestaciones y ya no existe el patrón. Sí, se puede hablar hasta una simulación, o sea, entonces Ajá. la recomendación es darlo de baja y dar la alta y pues exacto. previamente, incluso que se hiciera una liquidación previa, ¿no? Así es. Y que no le avise al Seguro Social. Ajá. Simplemente. Puede ser. Bien, pues vamos a ver ahí alguna otra pregunta. Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Gracias, Margarita, Ana Margarita Ayala Flores, gracias igualmente. El IMSS de diciembre que se paga en enero, tratándose de una persona física, ¿cuándo es deducible? ¿En diciembre o en enero? Bueno, Margarita, es en diciembre porque corresponde a un periodo de un ejercicio, en este caso de enero a diciembre, pues todas las cédulas que te van llegando en enero, febrero, pues las vas pagando porque tienes hasta un plazo, ¿no? Para Uh-huh. pagar. Uh-huh. Pero se entiende que es deducible en el mes de diciembre, ¿no? De la obligación. Y bien, Emanuel Cárdenas dice, a veces pasa que se tarda la autoridad o sea, el IMSS en este Uh-huh. caso, y ya cuando te resuelve ya venció los tiempos para el yo les recurso de decía. inconformidad. Era lo que yo les decía en el recurso de aclaración, por ejemplo. Sí. Se supone que se suspende el recurso, el término, ¿no? Entonces, no debería de pasar esto. O sea, aunque se tarde, si se tarda más de los 20 días hábiles para resolver, Uh-huh. pues no debería de haber problema, ¿no? Porque se suspende el plazo para la presentación del recurso. Así es. Sin embargo, a veces, no, van al instituto y no me has resuelto y ya pasaron más de 20 días. Uh-huh. No, ya te resolví. ¿Cómo? ¿Quién recibió? No, pues que fulanita, que ella salió y me dijo y... Sí. Ese es el riesgo. Hay que tener ahí mucho cuidado. Pero no debería de pasar porque se suspenden, amigo Emanuel creo que se llama. Sí. Porque se suspende el plazo para presentar... Emanuel Cárdenas. Sí, Emanuel Cárdenas, para presentar el recurso de inconformidad. Ah, ok. Uh-huh. Y digo, en el recurso de inconformidad, que es el que ya estamos tocando, ahí sí hay que garantizar el interés fiscal o en algunos casos solamente. No, ahí sí siempre se debe de garantizar el interés fiscal. Uh-huh. Se tiene este plazo de 15 días para la presentación, es también para garantizar el interés fiscal. Ah, ok. Se presenta un escrito garantizando el interés fiscal ante la oficina para cobros del instituto de la subdelegación que corresponda y ahí te dan un acuerdo de suspensión para que tú no tengas problemas acerca del inicio del PAE o una cosa así. ¿Sí? ¿El recurso de inconformidad lo presenta el patrón o lo presenta el abogado como representante del patrón o cómo es? Ajá. Pues lo presenta el patrón, lo puede firmar el patrón por su propio derecho o puede nombrar al abogado como su representante. Ah, ok. Y también lo puede promover él como su representante. Pero quien realmente tiene el derecho es el patrón. El patrón, sí.
Ok. es el que tiene el derecho de presentar este medio de defensa, y te comentaba que ya es más estructurado, que sí tiene ciertos requisitos que se deben de señalar, incluso establece que si alguno de ellos es omiso, tienen la facultad de requerirte para que en un plazo de 5 días hábiles lo presentes algún documento omiso, que no estás acreditando la personalidad, Ok. acredítame la personalidad, que si señalaste alguna prueba y no la exhibiste, exhíbeme tal prueba que faltó, lo que sea. Tienen Ok. un plazo de 5 días para subsanar todo ese tipo de errores y ya admitir el recurso de inconformidad. Lo resuelven los consejos consultivos delegacionales, que Ok. son la instancia ante la cual se promueve. O sea, yo siempre lo he considerado como el abogado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es, y es de acuerdo al domicilio del registro patronal que vayas a impugnar. Ok. Este tipo de recursos, digo, sí, como bien dices, debe llevar una estructura y sobre todo apegada a un reglamento, ¿no? Al reglamento del recurso de del inconformidad. recurso de inconformidad. Así ¿Hay es. alguna otra normatividad? No sé si el Código Fiscal también lo apliques dentro del mismo recurso para hacer valer ese derecho. Claro, pues básicamente es la ley del Seguro Social y sus reglamentos, pero dice el reglamento del recurso de inconformidad que en caso de que no exista algún ordenamiento que prevea alguna situación que no esté prevista en esos ordenamientos, se puede aplicar supletoriamente el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal del Trabajo o la legislación civil aplicable. O sea, en ese orden. Entonces sí se puede aplicar en los casos que no esté previsto de manera expresa, siempre y cuando no contravengan los artículos que ellos tienen establecidos. Así es. Entonces, después de este recurso de inconformidad, seguramente vamos a tener otra charla en donde vayamos sí, porque ya más. Es un poquito, el recurso lo dejé para el final porque, bueno, es es un medio jurídico que sí puede modificar una controversia jurídica, o sea, no como la aclaración o el desacuerdo patronal que no está encaminado a controversia jurídica. El recurso sí es específicamente para resolver controversias jurídicas. E incluso, por ejemplo, tiene un recurso de revocación cuando el secretario del Consejo Consultivo te deseche el recurso o alguna de las pruebas. Ah, ok. Procede un recurso de revocación dentro del plazo de los 3 días hábiles siguientes. Entonces, Pero ya el recurso está. de revocación ya lo haces en términos del Código Fiscal de la Federación. No, el recurso de revocación en términos del reglamento del recurso de inconformidad. Ah, ok. Ajá, es Sí. dentro del recurso de inconformidad, como ok. un medio de defensa en contra de los desechamientos. Ok. Sí, que si te desechan por ejemplo, a mí me pasó en una ocasión, le determinaron un crédito muy importante a una empresa y fue derivado de una auditoría. La empresa estaba segurísima de haber cumplido con sus obligaciones correcta y oportunamente. Dijo, no, lo vamos a impugnar. Los auditores obviamente en la visita querían llegar como a un arreglo, pero ellos no quisieron pagar nada porque ellos, era lo que te comentaba, son criterios, ¿no? Yo digo que se debe de hacer así, el instituto no, lo hiciste mal, debe de ser así, etcétera. Y presentamos el recurso y nos lo desecharon, que porque no era la firma del representante legal. Y nos tuvimos que ir al recurso de revocación, después al juicio contencioso, y fue un juicio muy desgastante que se pudo haber evitado si nos hubiéramos ido directamente a la demanda de nulidad o juicio contencioso administrativo. Okay. Porque es a lo que me refería cuando la autoridad es juez y parte. Inclusive el representante legal estaba en el instituto y él firmó y les fue a decir, yo reconozco mi firma, los mandaron a citar para que firmara su presencia y todo, pero simplemente ellos decidieron desecharlo argumentando que no era la firma del representante legal. Pues
detalle mínimo. Sí, que porque no se parecía a la del INE. Sí, pues mi INE lo expidieron hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. La firma va cambiando, es normal. Finalmente se resolvió favorable, sin embargo sí fue todo un proceso bastante largo por este asunto de la firma. En esas situaciones son las que no deben de ser, porque se supone que los recursos deben de ser medios auxiliares de la justicia administrativa para que los patrones no tengan que llegar a una instancia jurisdiccional, etcétera. Pero con ese tipo de actuar del instituto, pues no le quedan muchas ganas al patrón de volverse a inconformar. Así es. Sí. No, y fíjate que me estoy acordando que normalmente a veces pensamos que quien es la autoridad son los servidores públicos, con todo respeto, porque ellos son los que te dicen, no, usted sabe que sí procede en términos de la ley, y quieren legislar ahí en la ventanilla o en el mostrador, y sabiendo que si tú estás en inconformidad y quieres hacer valer este medio de defensa, que puede ser el recurso de inconformidad o ya sea un recurso de contencioso administrativo, pues a final de cuentas no hacerlo, o sea, ellos no son con los que tú vas a tener que estar resolviendo. O sea, está el consejo consultivo, que es al quien le tienes que dirigir ese recurso, ¿no? Así es. Sí, en este ¿Y cómo caso, saber cuándo te conviene uno el recurso? Digo, a lo mejor es ir poniendo los ejemplos, porque por ahí nosotros, por así que nuestra firma, sí se daban varios casos donde decíamos, no, ¿sabes qué? Pues vámonos directamente al juicio, ¿no? Porque aquí este recurso lo va a resolver el instituto, pues, a su favor, y pues no nos va a convenir. Claro. Y ahí es donde la experiencia, yo creo que te va diciendo. Te ¿no? va Más que nada. diciendo. O sea, no es tanto la ley, sino la experiencia. No, sino ya la experiencia de saber este tipo de asuntos, por ejemplo, criterios, no lo va a resolver el instituto a favor mío, lo va a resolver obviamente a favor de él. Él realizó la visita, él dijo que estos trabajadores sí, deberían de estar afiliados, a pesar de ser por honorarios, por ejemplo, que sí son mis trabajadores. Esas situaciones no las vas a resolver. Ni hubieras tocado ese tema, porque ahorita te va a llegar muchas preguntas, porque ese es uno de los problemas de los cuales siempre hay que estar interponiendo medio de defensa. Sí. El Instituto Mexicano del Seguro Social, para él, todos los profesionistas son trabajadores, todos los prestadores de servicios de fletes, mudanzas y todo eso son todos trabajadores. Son tus trabajadores. Eso, licenciada, ya en la práctica, ¿sí lo has podido defender o qué es lo que se tiene que hacer? Porque nuestros amigos que nos están viendo, seguramente que esto les suena familiar, Sí, ¿no? claro. De que la mayoría de las diferencias es por 2 o 3 motivos así. Que está mal integrado el salario base de cotización, porque dicen, mira, todas estas prestaciones que tú estás pagando en tu empresa deben integrar. ¿Sí? O sea, desde un vale de despensa, desde el fondo de ahorro, los premios por asistencia y premios por puntualidad, los más comunes. Sí. Deben integrar. O sea, yo soy Instituto Mexicano del Seguro Social, deben integrar, ¿no? Tu patrón, defiéndete. Entonces ahí, ¿qué experiencia tienes? ¿Cómo se está manejando? ¿Qué tips les das a nuestros amigos para que, pues para que, digo, como prevención, si es que tú así lo consideras? Bueno, pues prevención, tener todo en orden, como tú comentabas, ¿no? Por ejemplo, si son trabajadores por honorarios, pues que los recibos no sean consecutivos, que efectivamente les hayan otorgado. Pero si es mi única fuente de empleo, o sea, soy freelance, ¿no? Bueno, pues Y no tengo suerte y nada más en la empresa, vamos, en un despacho de contadores, y soy la persona de mantenimiento del sistema, y digo, pues estoy prestando mis servicios. Y pues no tengo otro, digamos, es la única empresa que ha confiado, o a lo mejor el tiempo que le estoy dedicando a ellos, pero es de manera independiente, ¿no? Sí. Y te pongo un ejemplo, digamos, yo tengo un programador desde hace 15 años que él tiene su trabajo, pero él todos los fines de semana pues le da mantenimiento a mi página y celebramos un contrato de honorarios. Y digo, pues imagínate que el Seguro Social llega y me dice, oye, y no le da servicio a nadie más que a mí, ¿no? Digo, porque pues él tiene su trabajo y pues como que hicimos esa química. Le mando un saludo a mi programador. Y digo,
y él ya lleva 15 años trabajando conmigo. Imagínate que el Seguro Social a estas alturas dice, no, espérame, ese es tu trabajador. Porque, es tu trabajador. No, espérame, yo ni le doy órdenes, ni está bajo un horario. O sea, él simplemente me dice, oye, ya está la página. Pues, ¿sabes qué? Quiero que pongas este promocional, ¿no? Y ya él diseña el promocional y, ya está el promocional. Y digo, ya le voy pagando yo sus honorarios, o sea, son consecutivos. Entonces, por eso digo, a lo mejor no estaría de acuerdo con el seguro que me dijera, es tu trabajador. Claro, el seguro tendría que acreditar que recibe órdenes, que cumple un horario, etcétera, pero todo eso ya se debe de hacer en un juicio. El instituto simplemente se va así. No, los recibos son consecutivos, es tu trabajador, ¿no? Sí. O a veces, aunque no sean consecutivos. Exacto, sí. Exacto. Por eso, ahí, en tu experiencia, ¿qué tanto es defendible eso? Porque eso es sí, lo que ahorita nuestros amigos... Tú dile que sí se puede, y que nos llamen y aquí le resolvemos todo, sí ¿no? se puede. No, pues, sí se puede, pero sí es importante que analice uno la información de la empresa. Y que tengan la información, ¿no? Sí, porque a veces no la tienen, o está mal sustentada, entonces eso influye directamente en el juicio. Pero si ellos tienen su información, en un juicio sí se puede acreditar y sí se tienen posibilidades de obtener una resolución favorable. Ok. Yo creo que sí hay casos en que sí es defendible cuando es un prestador de servicios, es un tercero, ¿no? Que no existe una relación laboral. Obvio que todo depende también cómo lo estipules en el contrato de prestación de servicios, ¿no? Es que desde el contrato se debe. ¿Qué es lo que tú me estás, qué es lo que yo estoy solicitando y qué es lo que tú me estás ofreciendo, ¿no? En este caso, pues se supone que yo le estoy solicitando a mi programador el mantenimiento de mi página, la actualización de las versiones, etcétera. Y él pues tiene la capacidad para pues darle mantenimiento a la página. Se entiende que yo no le debo dar una orden, sino a veces la solicitud dice, oye, te pido el favor que si pudieras, voy a promover un curso, ¿no? Entonces quisiera pedirte el favor si me puedes anunciar ese curso. Ahí te va la información, ¿no? Eso está dentro del contrato. Él sabrá qué horas lo pone, tal, ¿no? Obvio que yo creo que a veces es fácil detectar en las empresas quiénes sí son prestadores de servicios independientes y quiénes son subordinados, porque tienen ahí a la recepcionista y la tienen bajo el esquema de honorarios, ¿no? Entonces, como bien dices, pues hay que revisar el caso, porque si la señorita tiene un horario y sobre todo las funciones que hace, ¿no? Las funciones que hace. Atención a clientes, ¿no? Recepción de visitantes, etcétera, y tiene un horario y debe tener una orden. Y recibe órdenes directas del patrón. Así es. Muchas veces dicen, pues muy sencillo, damos de alta. Tenemos aquí en el edificio 4 empresas dadas de alta, pues que le pague el 25% cada una de las empresas, para tratar de disfrazar y decir, no, mira, gana honorarios el 25 de este lado, el 15 de acá, el 30 de acá y hace el 100, ¿no? Pues eso yo creo que también no debe ser, porque a la mera hora no va a ser tan fácil defenderlo. Porque más que nada sí existe una subordinación y sobre todo, pues aparte del pago del salario, las órdenes, ¿no? Como bien dices, esos elementos, ¿no? Claro. Sí, no, hay muchas cosas que hacen los patrones, pero ya que llega una revisión y que no pueden sustentar con los documentos, pues entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? Sí se puede hacer una cuestión preventiva, bueno, siempre tratando de cumplir de la mejor manera. Y si se tienen los elementos, en un juicio se puede defender. Sin embargo, pues también no todo es culpa del instituto. A veces los patrones también hacen cosas pues que no están del todo correctas. Así es. Sí, ese es el problema, que muchas veces alguien les asesora mal y pues definitivamente están creando una contingencia en donde dicen, pues mira, la secretaria da la de alta por honorarios y no va a pasar nada. Y te evitas pagar el IMSS y te evitas pagar el impuesto sobre nóminas, etcétera, ¿no? Y algunas incluso hasta las prestaciones, el aguinaldo, el prima vacacional y todo eso. Entonces, a la mera hora, pues puede llegar a tener problemas ese patrón, ¿no? Así es. Y sobre todo cuando se accidentan, porque cuando se accidenta un trabajador que lo tienes así como freelance, definitivamente, pues vamos convaleciendo
o simplemente piden las declaraciones y pues ¿qué estabas haciendo? No, pues estaba yo ahí en la empresa cuando me accidenté. Oye, pero no tienes seguro social. No, pues no tengo. ¿Y de qué horario a qué horario? No, pues todos los días de lunes a viernes en un horario de 9 a 6 de la tarde. Cuando hace las declaraciones el trabajador, ¿sí? O ese presunto trabajador, definitivamente pues ahí el Seguro Social le cree a esa persona, porque normalmente pues sí existe la relación laboral presunta, ¿no? Y muchas veces los patrones se quieren defender en que dicen, no, es que aquí, es más, a veces hasta los quieren desconocer, ¿no? Porque pues viene la otra parte de que ese tipo de trabajadores les pagan, a veces algunos los tienen con freelance y les pagan en efectivo. Y dices, pues está peor, porque pues ahí... No es pero ya el Seguro Social, digo, pues si tiene manera de hacer las verificaciones y decir, oye, pues esta persona normalmente viene aquí. Claro, es un aspecto primero laboral y después de seguridad social. Sí, pues con la reforma que hubo de la subcontratación, del outsourcing, se supone que fue precisamente para esto, ¿no? Así es. O sea, si vas a tener trabajadores que no son tuyos en tu domicilio, debe de ser una empresa especializada y los deben de tener dados de alta. Deben de estar identificados con su gafete, precisamente a la empresa con la cual trabajan, y tú debes de cerciorarse, porque, bueno, ahora el instituto también, o la autoridad, viene un poquito a hacernos colaboradores de ellos, ¿no? Tú debes de cerciorarte que esté dado de alta este patrón como empresa especializada, que tenga su registro en el REPSE y que estén dados de alta los trabajadores. Espérame. Además de toda mi carga administrativa, ahora voy a tener que estar fiscalizando. Del IMSS, ¿no? Sí, eso pasa mucho. Vas a decirle la pena al IMSS, oye, pues afíliame al Seguro Social porque también soy tu trabajador. Sí, porque soy tu trabajador y te estoy fiscalizando. Pero te voy a decir, pero no te estoy pagando. Ese va a ser uno de los elementos que no vamos a poder probar. Así es, pero por ejemplo eso pasa muy frecuentemente con las constructoras, ¿no? Okay. Entonces, yo subcontrato alguna parte de la obra que va a ejecutar otra persona física o moral. Y cuando yo le aviso al instituto, me dice, oye, pero es que, ¿sabes qué? Este patrón no tiene su registro patronal en regla. Es más, ya lo di de baja por 251. Tienes que asumir su obligación. ¿Pero por qué? O sea, yo cumplí con mi obligación, realicé un contrato de precio a obra alzada o de precios unitarios, te avisé que él iba a ejecutar esta parte de la obra. Ya, ahí está solventada mi obligación. No es que ahora tú tienes que revisar, eso dicen luego los auditores del IMSS. Sí. No, es que ¿sabes qué? No le des todo el dinero, no le pagues todo. Reténle un fondo de garantía o una parte de lo que, hasta que te acredite que cumplió con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues no, legalmente no lo puedo hacer. Claro. Si ya terminó el contrato, me entregó la obra como yo la quería, etcétera, pues ya estoy obligado a pagarle la totalidad. Algunas empresas ya están iniciando ese movimiento en el sentido de que en el contrato establecen que para liberar la última parte del fondo de garantía necesitan acreditar los subcontratistas que no tienen ninguna deuda ante el instituto y que han aclarado o fiscalizado esa obra de construcción o esa parte de construcción con la que colaboraron. Pero entonces a eso nos están llevando todo este tipo de reformas, a que estemos vigilándonos unos a otros. Sí, nosotros, sí. Exactamente. Eso es lo que se pretende, ¿no? Ok. Entonces, después del recurso de inconformidad, ¿qué sigue? Bueno, una vez que se resuelva el recurso de inconformidad, que puede dejar sin efectos el acto impugnado, o puede, por ejemplo, también dictarse una sentencia de sobreseimiento, en el caso de que se hubiera tenido alguna causal de improcedencia y que hubiera devenido en un sobreseimiento, entonces no estudian el fondo del asunto, o que confirman el acto reclamado. En contra de esas sentencias, el patrón tiene expedita su vía ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, interpone su juicio contencioso administrativo,
una demanda de nulidad. Ok. El plazo es de 30 días hábiles y bueno, ya, ahí ya es un procedimiento jurisdiccional Ok. y bueno, necesitaríamos otra charla para platicar Sí, de todos sí, los sí. pormenores. Exacto. Sí, no, yo le decía Sí. producción es un tema bastante extenso. Pues podemos platicar muchos casos, muchos ejemplos, ¿no? En donde cómo se ha defendido algunos patrones, ¿no? Como en algunos otros casos no hay defensa porque sí incurrieron en un delito. Sí, ¿no? y son criterios que se van generando pues ya con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos, al principio no querían considerar como acto definitivo e impugnable la calificación de grado de riesgo de algún accidente de trabajo. Posteriormente, los colegiados ya afirmaron que se trataba de un acto impugnable, entonces ya lo puedes impugnar. Entonces son criterios que se van generando. Ok. Sí, pues ojalá que incluso nos hicieras favor para ir hablando ya de algunas jurisprudencias, ¿no? De algunas tesis en donde, digamos, darles esa luz a, digo, aquel patrón que sí está haciendo las cosas bien, digo, que hace el esfuerzo por cumplir con esas obligaciones de integración, de pagar las cuotas, porque estamos en una situación muy complicada, Sí. pero aún así hay patrones que dicen, bueno, pues sí voy a seguirle, ¿no? Pero también el Instituto Mexicano de Seguro Social, pues a veces nos falta platicar y seguramente que va a ser en la próxima charla, te cancela el registro patronal, ¿no? Ese es un problema muy frecuente. Sí, muy o ahora frecuente. ya te empiezan a chantajear diciendo, bueno, pues, o a comunicar, te voy a cancelar las cuentas bancarias, ¿no? Sí, te voy a embargar. Embargar, perdón. Sí, las cuentas te bancarias. embargan las cuentas, que era lo que te decía. Antes llegaban con los camiones, la mudanza, uso de fuerza pública, etcétera. Pero ahora es más fácil. Simplemente, no me vas a abrir. Te cierran la llave. No me vas a abrir, está bien. Le aviso a la Comisión Nacional Bancaria que busque tus cuentas y que te las embargue, porque Sí. conmigo tienes un adeudo. Ahora, también ha pasado que hace un par de años acudías directamente a la Comisión Nacional Bancaria y ella te informaba en un lapso de 24 horas, incluso por correo, a qué derivaba ese embargo con respecto a qué créditos, etcétera. Te daba luz acerca de ese embargo de cuentas. Okay. Ahora únicamente responde las solicitudes de las autoridades. Entonces, si tú quieres saber acerca de ese embargo, tienes que acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social o al SAT o a quien tú creas que te embargó. Porque además, a veces no te quieren decir los ejecutivos de cuenta ni quién te embargó. No, pues tiene un embargo. Sí, pero ¿de quién? Sí. ¿Cómo? Increíble. Ajá, increíble, ¿no? Porque son tus recursos, son tus cuentas y te está negando ese tipo de información. Sí. No, la verdad es que hay muchos argumentos para tener una buena defensa, porque al rato ya no más falta que nos apaguen la luz. Claro. Te vamos a apagar la luz también para que ya no puedas trabajar. Exacto. Y de esa manera, o me pagas o me pagas. Y bueno, claro. Pues, licenciada, muchísimas gracias por esta charla. No, gracias a seguramente que tienes abierta la invitación porque sí nos faltan todavía varios puntos importantes. Claro que y bueno, pues de antemano era como una introducción a estos medios de defensa, esos plazos, ante qué institución se hace valer. Pero bueno, pues vamos a nuestros amigos a dejarles ahí una pausa para que más adelantito ya les demos un poquito más de luz en decir, hay que prevenirse, hay que hacer esto y no se dejen, ¿no? Claro que sí. ¿Sale? Muchas Pues gracias. Muchísimas gracias Saludos. por tu tiempo y tus conocimientos. Gracias, hasta luego. Bueno, pues amigos, hemos terminado aquí con esta primera parte de los medios de defensa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues los invito para nuestra próxima charla, el lunes 28 de febrero, en donde vamos a hablar ahí de lo que son las obligaciones de Infonavit, también que tienen que ver con el cumplimiento de obligaciones e incluso también los medios de defensa. Bueno, pues como siempre, fue un placer haber estado aquí con ustedes. Mi nombre es Telésforo Ávila. Cuídense mucho, seguimos en pandemia.